Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 129 del curso de precálculo. Tenemos aquí un resumen de las formas canónicas o estándar de la ecuación de una parábola con vértice en el punto HK y largo focal P mayor que 0. Mire, si usted tiene esta ecuación que dice y menos k al cuadrado igual a 4 por p por x menos h, esa es una parábola que va a abrir hacia la derecha. Si tiene esta otra forma, y menos k al cuadrado es igual a negativo 4p por x menos h, abre hacia la izquierda. Si tiene esta forma, x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, esa es una parábola que va a abrir hacia arriba. Y si tiene una ecuación así, x menos h al cuadrado igual a negativo 4p por y menos k, es una parábola que abre hacia abajo, donde recuerde que la h y la k son la abscisa y la ordenada del vértice de esa parábola. Y la P, recuerde que es lo que se llama el largo focal. Dicho sea de paso, cuando yo discutí la derivación, me parece que de esta ecuación, o a lo mejor cuando establecimos estas otras, ¿verdad? Diciendo que se hacían en forma parecida, en un momento hablé de que la H y la K eran las coordenadas del centro de la parábola. La parábola no tiene centro, tiene vértice y tiene foco, pero no tiene centro. Y quise decir, así que vayan y arréglenlo, ¿verdad? Para que no tengan confusión. Eran las coordenadas del vértice de la parábola. Y P, que dice aquí que es el largo focal, recuerde que es la distancia entre el vértice y el foco de la parábola. Bueno, pues fíjense en estos ejemplos. Dice, escriba las ecuaciones de la parábola con vértice en el punto negativo 3, 1 y foco en el punto negativo 3, negativo 1. Eso de las ecuaciones de la parábola quiere decir la forma estándar o canónica de la ecuación de la parábola, y también lo que se llama la forma general, que es otra forma que tenemos para escribir la ecuación de una parábola. ¿Okay? Bueno, pues mire, lo primero que vamos a hacer en este tipo de problema es que usted haga un dibujito de la situación, de los datos que le dan, para orientarnos. ¿Okay? Así es que comenzamos, ¿verdad? Haciendo un dibujo con los datos que nos dan para orientarnos. Bueno, fíjense que en este problema nos dan el vértice de la parábola y el foco de la parábola, ¿ok? Bueno, fíjense que el vértice es el punto negativo 3, 1, así que vamos a suponer que este es el eje de Y, ¿verdad? Y que este es el eje de X, ¿verdad? Nos dan el punto negativo 3, 1, 2 y 3 negativo 1, ¿verdad? Y este punto que está aquí, y ese es el vértice. Vamos a identificarlo con una V, ¿verdad? Por aquello de vértice. Y el foco es el punto negativo 3, 1, 2, negativo 3, negativo 1, es este que está aquí, ¿verdad? Y vamos a identificarlo por una F, por aquello de que es el foco, ¿verdad? Bueno, pues ya que tenemos esos datos, ¿verdad? Que nos da el problema localizados en un dibujo, ¿verdad? Específicamente en un sistema de coordenadas, notamos, ¿verdad? Que entonces, recuerde que a través de esos dos puntos pasa lo que se llama el eje de la parábola. Así que fíjense que el eje de la parábola sería vertical, ¿verdad que sí? Notamos que el vértice, que el eje de esta parábola que, dicho sea paso, que pasa por el vértice y el foco es vertical. Esa línea que pasa por el vértice y el foco es vertical, ¿verdad? Pues eso quiere decir que la parábola pues es vertical. Y si es vertical quiere decir que o abre hacia arriba partiendo del vértice o abre hacia abajo partiendo del vértice, ¿verdad? Luego esta parábola abrirá hacia arriba o hacia abajo. Bueno, ¿qué decide si es hacia arriba o si es hacia abajo? Pues entonces nos fijamos en la posición del foco con respecto al vértice. Si el foco está abajo, debajo, más abajo del vértice, esa parábola partiendo del vértice va a abrir hacia abajo, ¿ok?
Así que como el vértice, como el foco se localiza más abajo del vértice, la parábola abre hacia abajo. Eso quiere decir que la ecuación en forma canónica o estándar de nuestra parábola será esta que está aquí, ¿verdad que sí? Esta que está aquí. Porque fíjense que esa es la forma canónica o estándar de una parábola que abre hacia abajo, ¿ok? Bien, ahora fíjense que necesitamos la h, que es la abscisa del vértice, y la k, que es la ordenada del vértice, porque fíjense que aquí nos están dando dos cosas, el vértice y el foco. Muchos estudiantes, cuando van a escribir la ecuación en forma estándar o canónica, se confunden y entonces usan las coordenadas del foco en vez de usar las del vértice. Las que se van a usar aquí son las coordenadas, mírenlo aquí, del vértice, ¿ok? Del vértice. Y también necesitamos lo que se llama el largo focal, que es la distancia, ¿verdad?, entre el vértice y el foco. Bien, fíjense que ya yo tengo en este problema, ¿verdad?, el vértice. Nos faltaría determinar en este caso el foco. Así que el largo focal, ¿verdad? Como ya conocemos al vértice, tendremos que buscar el largo focal, que es AP mayor que 0, para poder escribir la forma canónica o estándar de la ecuación de esta parábola. Bueno, como hemos dicho, la P, que es el largo focal, es la distancia del vértice al foco. Fíjense, como el vértice está más arriba que el foco, pues yo voy a restar, ¿verdad? Y fíjense que están en una misma línea vertical, pues lo que tenemos que hacer es restar las ordenadas. Y voy a coger la ordenada del vértice, que está más arriba y es mayor, menos la ordenada del foco, que está más abajo, ¿verdad? Y en ese caso no tendremos que buscar el valor absoluto, porque es el mayor de los valores menos el menor, y nos va a dar positivo, y el valor absoluto de un positivo sería positivo. Así que sencillamente 1, la ordenada del vértice, menos negativo 1, la ordenada del foco, ¿verdad? Y esto, por la equivalencia de las restas, es lo mismo que 1 más 1, ¿verdad? 1 más el negativo de negativo 1, que es 1, y esto es 2. Bueno, pues ya tenemos todo lo que necesitamos. Luego, por lo tanto, la forma canónica es, recordando que, como va a ser una parábola que abre hacia abajo, esta es la forma canónica o estándar de la ecuación de esta parábola, ¿verdad? X menos la abscisa del vértice, x menos negativo 3, x menos negativo 3 al cuadrado sería igual a negativo 4, ¿verdad? Negativo 4, ¿verdad? Por P, que acabamos de encontrar que es 2, por Y menos la ordenada del vértice, que es 1, ¿verdad? Así que esto será X más 3, ¿verdad? Porque el restar negativo 3 por la equivalencia de la resta es lo mismo que sumar el negativo de negativo 3, que es 3, al cuadrado, igual a negativo 4 por 2, 8, por Y menos 1. Y ahí tendríamos la forma canónica o estándar de la ecuación de esa parábola que nos describen en este problema. Bueno, pues para buscar la forma general, ahora buscamos la forma general de la ecuación de esta parábola manejando algebraicamente la ecuación anterior.
¿Y qué quiere decir eso de manejar algebraicamente? Bueno, pues fíjense, lo primero que nos piden aquí en esta ecuación es elevar al cuadrado este binomio. ¿Y cómo usted eleva al cuadrado un binomio? Pues recuerde que al cuadrado de un binomio salen tres términos, ¿verdad? Que son, vamos a seguir acá, para no borrar, ¿verdad?, las formas canónicas de la ecuación de una parábola. Vamos a ver, cuadramos, ¿verdad?, el x, ¿verdad?, el primer término, x al cuadrado. Luego multiplicamos el primer término por el segundo y lo que dé por 2. X por 3 es 3x, por 2, 6x, más 6x. Luego cuadramos el segundo término y al cuadrar 3 da 9, ¿verdad? Y eso dice que es igual a, y acá al multiplicar el negativo 8 por esta resta, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, será menos 8 por y, negativo 8y, y restamos negativo 8 por 1, que es negativo 8, ¿verdad? Así que esto será x cuadrado más 6x más 9 será igual a negativo 8y más 8, porque al restar negativo, el negativo 8 es lo mismo que sumar el negativo de negativo 8, que es 8. Y seguimos aquí. Y tendremos, ¿verdad?, que x cuadrado más 6x, y recuerde que en la forma general, una vez tenemos la variable que está al cuadrado y la variable esa misma que está a la 1, entonces colocamos la otra variable que tiene que estar a la 1, que es este negativo 8y, que al transponerlo al lado izquierdo da más 8y, y entonces más 9, y que transponemos al lado izquierdo también esta constante que está en el lado derecho y pasaría como negativo 8, ¿verdad? Y entonces en el lado derecho se deja un 0. Y la forma en general finalmente será x cuadrado más 6x más 8y más 1, porque 9 menos 8 es 1, igual a 0. Y ahí tendríamos la forma general de la ecuación de esta parábola, ¿ok? Bueno, pues ahí tenemos ese primer ejemplo. Fíjense en este segundo ejemplo, dice, escriba las ecuaciones de la parábola con foco en el punto 2, 4 y directriz en la línea x igual a negativo 6. Bueno, ahí tenemos, nos están describiendo otra parábola, ¿verdad? Y recuerde que siguiendo los pasos que hicimos para el ejemplo anterior, lo primero que hicimos fue preparar un dibujo con los datos que nos daban, ¿verdad? Fíjense que nos dan, ¿verdad?, en este caso, el foco de una parábola, ¿no?, que dice que es el punto 2, 1, 2 y 4. 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? 2, 4. Ese es nuestro foco. Y nos da también la directriz, que es la línea x igual a negativo 6. La línea vertical x igual a negativo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 negativo. Por aquí pasa la directriz, ¿verdad? La directriz. Vamos a identificarla con una D minúscula, ¿verdad? Por aquello de directriz. Foco y directriz. Bueno, pues fíjese, para escribir la ecuación de una parábola, por lo menos en la forma canónica o estándar, necesitamos el vértice y el largo focal. Fíjense que aquí no nos dan el vértice, ¿verdad? Nos dan el foco. Pero fíjense que entonces en la discusión que tuvimos, cuando usted tenía así el foco y la directriz, ¿verdad?, el vértice quedaba entre el foco y la directriz, ¿verdad que sí? Porque el vértice tenía que ser, al estar en la parábola, tenía que ser equidistante del foco y de la directriz, ¿verdad? No puede estar por acá, porque acá tendríamos la distancia hasta el foco, y entonces la distancia hasta la directriz sería mayor que la distancia hasta el foco.
Igualmente no podría estar el vértice por acá, porque entonces la distancia de ese vértice hasta la directriz sería mucho menor que la distancia hasta el foco. Y tiene que ser la misma distancia del vértice hasta el foco y del vértice hasta la directriz. Pues tiene que estar en el medio, en algún sitio, ¿verdad? Y en particular, como tiene que ser la misma distancia desde el foco hasta el vértice y del vértice hasta la directriz, pues va a ser el punto medio de ese segmento CF, ¿ok? Así que ahora vamos a hacer ese análisis, ¿verdad? Como el vértice es equidistante del foco y de la directriz. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque el vértice es uno de los puntos en la parábola, y los puntos que están en la parábola tienen esa propiedad, las que son equidistantes tanto del foco como de la directriz. Pues es un punto en la parábola. ¿Cuál es el punto que es equidistante de un punto y de otro punto que está, en este caso, en la directriz? Dicho sea de paso, fíjese que vamos a tenerlo que determinar antes de poder buscar el vértice, ¿verdad? Entonces, será, bueno, si está equidistante tanto del foco como de la directriz, donde la directriz es buscar la distancia hasta ese punto en la directriz, ¿verdad? Porque es la distancia perpendicular del punto que tengamos hasta esa línea, ¿verdad? Será el punto medio, porque es equidistante de este punto y de este punto que está aquí, ¿verdad? El punto medio del segmento CF, ¿verdad? CF. Bien, determinamos las coordenadas del punto C, porque se va a buscar el punto medio del segmento que hace hasta F. Tengo que conocer el punto C y el punto F. Ese lo conozco, que es este, ¿verdad que sí? El punto 2, 4. Bien, vamos a ver cuál será el punto C. Las coordenadas del punto C. Vamos a ver, pues mire, primeramente, fíjense que este segmento es horizontal, ¿verdad que sí? Así que si es horizontal, se mantiene a la misma distancia del eje de X, o sea que va a tener la misma ordenada del punto F, ¿verdad? 4, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál será la abscisa? Bueno, pues como es el punto, este punto C está en la directriz, y en la directriz todas las abscisas son negativo 6, pues será negativo 6, ¿verdad que sí? Vea que será el punto negativo 6, 4. Vamos a repetir por qué. Porque como está en esta misma línea horizontal, tiene que tener la misma distancia hasta el eje de X, o sea, la ordenada de este punto F, que es 4, ¿verdad? Y como está en la directriz, y la directriz todos los puntos tienen abscisa negativo 6, pues la abscisa de ese punto C será negativo 6. Y ahora, el vértice también tendrá ordenada 4. ¿Por qué? Porque el vértice tiene que estar por aquí en algún sitio, ¿verdad que sí? En esa línea, ¿verdad? En ese segmento. Y como está en ese segmento, y ese segmento es horizontal, pues mantiene la misma ordenada, que es 4, ¿verdad? Tanto tiene que tener la misma ordenada del foco como del punto C que es 4, ¿verdad? 4, ¿verdad? Su abscisa, al ser, repetimos, el punto medio del segmento CF, ¿verdad? Será, bueno, como usted buscaba las coordenadas del punto medio, sumaba las abscisas y lo dividía entre 2, y sumaba las ordenadas y las dividía entre 2. Fíjense que aquí también podemos sacar que la ordenada del vértice sería 4 más 4, 8 entre 2, 4. Y vuelve a ser la misma ordenada como habíamos dicho aquí, ¿verdad?
Pero entonces la abscisa será la suma de las abscisas, ¿verdad? La abscisa del punto medio será la suma de estas abscisas dividida entre 2. Negativo 6 más la abscisa del otro punto, que es 2, dividido entre 2, ¿verdad? Así que será negativo 4, ¿verdad? Porque menos 6 más 2 da negativo 4 entre 2 y eso da negativo 2. Así que el vértice es el punto negativo 2, 4. Este que está por aquí más o menos, ¿verdad? Este es el vértice que es negativo 2, 4. Bueno, pues ya tenemos el vértice, ¿verdad? Y recuerde que para yo poder escribir la ecuación en forma canónica o estándar, ¿verdad? Tenemos que conocer el vértice y además el largo focal, ¿verdad? Ahora determinamos que es esa P, ¿verdad? Que es esa P que necesitamos en todas las formas canónicas o estándar de una parábola, ¿verdad? Determinamos el largo focal, ¿okay? Que será P igual a la distancia entre el vértice y el foco, ¿verdad que sí? Pero como es una línea, tanto el vértice como el foco están en una línea o en un segmento, ¿verdad? Que es horizontal, la ordenada es la misma. Así que lo que tenemos que hacer es buscar sencillamente la diferencia de las abscisas, ¿verdad? Así que es el valor absoluto, digamos, de negativo 2, que es la abscisa del vértice, menos 2, que es la abscisa del foco, ¿verdad? Así que entonces el valor absoluto de negativo 4, porque negativo 2 y negativo 2, al sumar dos negativos es negativo, y sumamos 2 más 2, 4, negativo 4, y el valor absoluto de negativo 4 es 4. Pero ya tenemos también el largo focal. Entonces ahora, lo otro que tenemos que observar es que fíjese que esto, la línea que contiene al foco y al vértice, es lo que se llama el eje de la parábola, ¿ves? Vemos, ahora notamos que el eje de esta parábola es horizontal. O sea que la parábola, ¿verdad?, al ser simétrica con su eje, va a tener orientación horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que o va a abrir hacia la derecha, partiendo del vértice, o hacia la izquierda, partiendo del vértice, ¿verdad? ¿Qué lo determina? Bueno, pues como el foco está a la derecha del vértice, esa va a ser una parábola que abre hacia la derecha, ¿ok? Y la parábola abrirá hacia la derecha o hacia la izquierda. Y pues, como dijimos, ¿verdad? Eso lo determina en qué posición está el foco con respecto al vértice. Como el foco está a la derecha del vértice, pues abrir hacia la derecha. Como el foco está a la derecha, y seguimos aquí abajo otra vez, a la derecha del vértice, esta parábola abrirá hacia la derecha. Bien, bueno, pues si va a abrir hacia la derecha, ¿cuál de las formas canónicas o estándar es la que tenemos que usar? Esta, que es la de las parábolas que abren hacia la derecha, ¿ok? Miren aquí. Así que ya podemos escribir, ¿verdad?, la forma estándar o canónica de esta ecuación, de esta parábola, ¿verdad? De la ecuación de esta parábola. Porque ya tenemos todo, ¿verdad? Las coordenadas del vértice, ¿verdad? Que, caramba, lo teníamos por aquí, en el punto negativo 2, 4, ¿verdad? No nos olvidemos, negativo 2, 4. Y el largo focal, ¿verdad?, que hemos encontrado que es 4. ¿Lo ven aquí? 4. Ahora escribimos la forma estándar o canónica de la ecuación. Vamos a terminar con este ejemplo, ¿verdad?, de la ecuación
de esta parábola. Que como hemos dicho es esta primera, ¿verdad? Esta primera, ¿ok? Y menos la ordenada de sus vértices, ¿verdad? Que es en este caso 4 al cuadrado será igual a 4, ¿verdad? A 4 por la P, que encontramos que era 4, mírenla aquí, ¿lo ven? La P encontramos que era 4, por X menos la abscisa del vértice, que es negativo 2, ¿verdad? X menos negativo 2. Así que esto será Y menos 4 al cuadrado será igual a 4 por 4, 16, por X, y al restar negativo 2 eso es lo mismo que sumar el negativo de negativo 2, que es 12. Y ahí tenemos la forma estándar o canónica de nuestra ecuación de esta parábola que nos describe en este segundo ejemplo. Ahora, pues, la forma general será, bueno, pues manejamos algebraicamente esto, ¿verdad? Primeramente cuadramos este binomio, que será cuadrar este primer término, y al cuadrado, multiplicar el primer término por el segundo y lo que dé por 2, y por negativo 4 da negativo 4y, y por 2 negativo 8y, y cuadramos el segundo término, el cuadrar negativo 4 da positivo 16, será igual a 16 por x, y 16 por 2 más 32. Así que ahora esto será y cuadrado menos 8y, y recuerda que tenemos que tener todo en el lado izquierdo y tenemos 0 en el lado derecho para tener la forma general de la ecuación de una parábola, ¿verdad? Y escribimos primero la variable que está al cuadrado, la variable esa misma que está a la 1, la otra variable que tiene que estar a la 1 que pasaría al lado izquierdo como negativo 16x, más ese 16 y este 32 que al pasarlo al lado izquierdo da menos 32 y dice que eso va a ser igual a 0. Hay que dejar 0 en el lado derecho para en la forma general. Así que será finalmente y cuadrado menos 8y menos 16x, y 16 menos 32 es menos 16, será igual a 0. Y esta es la forma general de la ecuación de nuestra parábola. Y ahí tendríamos la solución de ese problema, ¿verdad? Que era escribir las ecuaciones de la parábola que nos describían allí, ¿ok? Bueno, pues con esto, ejemplo, ¿verdad? Terminamos esta segunda parte de esta ecuación, ¿verdad? De esta lección, y nos veremos ya prontito en la siguiente. Hasta entonces.